El 20 de agosto de 2008, un avión con 172 personas a bordo se estrella en el aeropuerto de Barajas. 154 personas mueren en el peor accidente aéreo que ha habido en España en los últimos 25 años. 2 años después del accidente, la justicia aún no ha determinado los culpables y ni siquiera se han esclarecido las causas del accidente. Este documental intenta aportar luz a los principales interrogantes del accidente y se pregunta qué y quién falla en la fatal cadena de errores que provoca la tragedia. Creemos firmemente que el mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas es que el accidente no quede en el olvido. Repito, posible accidente aéreo, Es muy grave, ha sido de compañía el tráfico de Las Palmas. Escuchadme, hay supervivientes, hay gente que está completamente perdida entre el fuego. A ver, Miguel, yo acabo de llegar al avión, he roto la valla. A ver, la gente está entre medio de los hierros. Y vamos a por más heridos al hospital de campaña. Cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión, que tengo un niño metido dentro. Mira dónde llega, Susana, mira que no es un coche, Susana, que mira dónde llega allí el polvo. ¿Es que ha arrancado? Que ha llegado la polvareda hasta allí, Susana, que sí, que eso es un avión, que he visto la bola de fuego. Eso se ha estrellado al despegar porque están despegando hacia allá. Que es un avión, mira cómo arde. Hemos oído, Antonio. Susana, que es un avión. No. Susana, que es un avión, por las noticias. Son las 2:24 de la tarde. Un avión de Spanair con destino a Las Palmas y con 172 personas a bordo acaba de estrellarse al despegar del aeropuerto de Barajas. Las 11 toneladas de combustible que lleva en sus alas explotan formando una inmensa columna de humo visible desde decenas de kilómetros de distancia. El primero en activar la alarma es un piloto de Iberia que desde otro avión es testigo directo del desastre y se pone en contacto con la torre de control. Torre vía 6464, hay un accidente a la parte derecha de la 33 izquierda, para que avisen a todos. Sí, a la vista. Baraja, recibirle 6464. 6464, avance. Si pueden llamar por favor a emergencia, ha habido un accidente en la 33 izquierda en el despegue. Los primeros minutos son de caos y confusión. La torre de control comunica con el centro de operaciones que sorprendentemente 2 minutos después del impacto aún no ha visto el humo de la explosión. Oye, Blanca, ¿Qué? que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Ahí están llamando. Perdona, 33 izquierda no, de la 36... de la Pero 18 de aviación. derecha. ¿Un avión? ¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? ¿Es un avión? Creemos que sí. Ya el creemos? coche, ¿No papá venga? lo sabe, está llamando a la torre. Está llamando. 36 derecha o Sí, qué? porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más. Oye, ¿podéis enchufar una cámara a la cabecera de la 36 derecha? Urgente. Que hay fuego y humo. Sí, mira, Sí. ahí está. Hostias. Las alarmas se disparan en todos los cuerpos de emergencias. Decenas de ambulancias y coches de bomberos se dirigen con dificultad al lugar del impacto. Les cuesta muchísimo avanzar porque una valla les corta el paso hacia el lugar donde ha impactado el avión. Además, al ser un aeropuerto, ningún vehículo puede cruzar las pistas sin ser acompañado por un coche guía del propio aeropuerto. Torre de Barajas de bomberos, ¿me recibes? Adelante. Que no podemos acceder porque hay un socavón por aquí abajo. A ver, Miguel, yo acabo de llegar al avión, he roto la valla. El panorama que se encuentran los bomberos cuando consiguen llegar al lugar del impacto es desolador. El fuselaje del avión prácticamente ha desaparecido, pero entre tanta destrucción localizan a los primeros supervivientes. Por favor, escucharme. Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Hay supervivientes. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. No puedo utilizar chorro, voy a empezar con con manguera porque no hay manera, la gente está entre medio de los hierros. Necesitamos bastante ayuda, ¿eh? Sigue, cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión que tengo un niño metido dentro. HC, yo estoy cogiendo a los que veo que no pueden estar tragando humo, están conmigo, ¿vale?
El avión se estrella en una zona semiboscosa atravesada por un pequeño riachuelo. Los equipos de emergencia describen a través de la emisora de radio una situación caótica en la que el fuego y el humo les impide rescatar a los pocos supervivientes que oyen gritar desesperadamente. No sabíamos lo que había, porque había mucho humo, veíamos piezas por todos los lados y ya a medida que nos metemos en el centro, digamos, de la catástrofe, pues ya vimos que efectivamente era un avión comercial con pasajeros, porque estábamos viendo personas por el suelo y lógicamente pues lo peor que podía haber, que la mayoría de ellos cadáveres. Y solo quedaba una zona próxima a la cabina donde se percibían pacientes. Había pacientes que todavía podían hablar y que nos expresaban con gritos la necesidad de ayuda. Pedro Hermán Gómez, de 59 años, puede contar en primera persona lo que ocurre en ese momento entre los restos del avión. Él ocupa una butaca en la fila 6 del avión y su testimonio es muy valioso. Es uno de los 18 afortunados que sobreviven al accidente. La parte donde yo estaba, pues ya claro, al no tener las alas para estabilizarla, rodó y volcó. Y caímos al río al revés, digamos, sentados arriba, con lo colgado del cinto. Y yo noté de que el agua me subía y el agua me llegaba ya prácticamente al cuello. Estaba colgado, literalmente colgado de la cintura, o sea, así. ¿Sabes? Entonces me noto que el agua empieza a subir y me llega, pues, me cala todo el pecho y me llega casi al cuello. Entonces ya sí, ahí tienes la sensación de que te ahogas. Yo lo que ya me preocupaba era de mantenerme un poco vivo y chillar de alguna manera, ¿no? Para que, pues, de alguna manera pues te oyeran y supieran de que allí había gente y de que tenían que ir a acudir allí. Estas fotos, publicadas en Interview, describen perfectamente el estado en el que queda el avión después de la explosión. Los sillones de los pasajeros apenas son reconocibles. El fuselaje está completamente calcinado y la única pieza que recuerda a un avión es la cola, que reposa al lado de una parte del motor. Las fotos muestran a decenas de bomberos intentando sacar cuerpos de debajo de los escombros y a las grúas trabajando para mover las piezas más pesadas del aparato. Los equipos de rescate consiguen rescatar a 20 personas vivas entre los restos calcinados del avión. La mayoría viajaban en la parte delantera del aparato, cerca de la cabina, y salen despedidas hacia un pequeño riachuelo que bordea el aeropuerto. 2 de los pasajeros mueren ahogados en este río. Un río de aproximadamente unos 5 metros de ancho, que tenía en algunos sitios pues 30-40 centímetros de profundidad, y eso suponía un, digamos, inconveniente adicional. Había que pasar, había que a través del río, no podían llegar los vehículos, pasar de un lado a otro. En algún momento tuvimos que utilizar una grúa. Caímos al río, el avión hizo tapón, a ver, entonces hizo una balsa y aquello se empezó a llenar y a embalsar y a embalsar y a embalsar. A ver, y a mí poco me sacaron a tiempo, pero yo tenía el agua al cuello. Cuando yo noté que ya tiraban de mí, a ver, noté que sí cortaban, tuvieron que cortar el cinto del avión, y una vez que ya me cogieron y se ve que ya me sacaron, ahí ya me desmayé, 37 días después en la UBI, en el Ramón y Cajal. Algunos de los primeros en llegar al lugar del siniestro no son ni bomberos ni médicos, son trabajadores de mantenimiento de Barajas que de repente se ven en medio de la tragedia. Había una mujer que me decía, mi hijo, ¿qué me ha pasado? Y yo la calmaba, señora, cálmese usted, que no ha pasado nada. La mujer no sabía ni qué le había pasado. Hace 25 años que en Barajas no se produce un accidente tan grave. Los primeros momentos son de desconcierto y de impotencia. Hola. Hola, ¿la ejecutiva? No, soy la coordinadora de operaciones. Vale, mira, el accidente ha sido en la 36 izquierda, en el margen derecho. ¿Te parece que sigamos utilizando la 36 derecha? Un momentito. Si no impiden las operaciones, de momento sí. Bueno, pues entonces mandar un India Cero, porque puede haber sido alguna pieza del avión. Me han dicho los bomberos que está repartido el fuselaje y las piezas del avión por la margen derecha de la 36 izquierda. Lo digo porque yo no sé en estos casos si todas estas piezas hay que guardarlas o qué se hace. Vale. En cualquier caso, mandar un India Cero y ahora mismo.
A pesar del siniestro, el aeropuerto continúa operativo. Muchos aviones están preparados para despegar y otros para aterrizar, pero en la torre de control reina el caos y se pierden los nervios. Todas las conversaciones entre los pilotos de otros aviones y los controladores aéreos quedan registradas. Una controladora aérea recrimina a un piloto que esté saltándose el procedimiento de emergencia y que ocupe la frecuencia de la emisora. No es el día de incumplir el procedimiento. Les agradecería que en lo sucesivo cumplieran el procedimiento. Gracias. Llame 2300. Sí, señorita, ¿se cree que lo hemos hecho adrede o usted nunca se equivoca o algo? Sí, me copió Rosa 8597. Sí, le he copiado, pero no voy a hacer comentarios. Por Oye, pero ¿se cree que lo hemos hecho adrede o algo? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas tú? A todas las estaciones, por favor, tranquilícense y dejen la frecuencia libre. Dejar la frecuencia libre es fundamental porque la pista es un auténtico caos. El ir y venir de ambulancias que transportan heridos al Hospital 12 de Octubre es constante. Autorización cruce de pistas con paciente a bordo al 12 de octubre, por favor. Pasaremos por la izquierda de Torre Nueva hacia el 12 de octubre y volveremos a por más pacientes. Para su información. Permiso para empezar a en la pista a la altura de Solo Whisky 4 con uno de stream con ambulancia, llevamos detrás. Pasados unos minutos se cierran 2 de las 4 pistas del aeropuerto, la del accidente y la pista paralela. Las otras 2 pistas se mantienen abiertas. Cientos de pasajeros que aterrizan o despegan en esos momentos presencian desde el aire la tragedia. Se prevé mucha demora, ¿verdad? Es para desembarcar pasajes. Queremos poner operativa la pista 36 derecha, pero hay posibilidad de que algún superviviente se desplace hacia esa zona y no podemos abrirla por seguridad. ¿No hay supervivientes, entiendo? Parece que sí. Dentro de los aviones estacionados en Barajas hay compañeros que sufren por lo que le pueda haber pasado a la tripulación y a los pasajeros del JK 5022. Sí, mire, me confirma aeropuerto cerrado, ¿verdad? Eso afirma, aeropuerto cerrado. ¿Puede usted indicar, por favor, que ha sido un avión de nuestra compañía si han salido del avión? Es muy grave, ha sido de compañía, el tráfico de Las Palmas. Ya, es el de Las Palmas, o sea que no ha salido nadie. Sí, parece que los bomberos ven a alguien moverse, pero no tenemos noticias todavía. Incluso un pasajero de otro vuelo que supuestamente tiene a sus hijos en el avión accidentado le pide al piloto desesperado que pregunte por ellos a la torre de control. Barajas del Europa 5036. Europa 5036, adelante. Tenemos aquí un pasajero que dice que lleva a sus hijos en ese vuelo. Quiere saber si era el que despegaba a la 1:15. Es el Spanair 5022. 5022, y su hora estimada de despegue, ¿me la puede decir? Un segundo, por favor. Muchas familias acaban de despedirse y no han tenido casi ni tiempo de abandonar el aeropuerto cuando se estrella el avión. Algunos ven el accidente desde la terminal, pero la mayoría de los familiares reciben la noticia a través de los medios de comunicación. 3 y 5 nos vamos pendientes de una noticia de última hora. Las noticias que nos llegan son confusas, pero ha ocurrido algo con un avión en el aeropuerto de Barajas. Según algunas informaciones, un avión se ha salido de la pista y ha provocado un pequeño incendio en unos pastos cercanos. Otras fuentes hablan de un aparatoso incendio. De momento no se sabe si hay víctimas personales, tampoco se sabe qué tipo de... Mientras los equipos de emergencia trabajan en el rescate de supervivientes, los familiares de los pasajeros empiezan a llegar al aeropuerto de Barajas y al de Las Palmas, de donde es la mayoría del pasaje. No tienen ninguna información. Llegan pegados al teléfono intentando confirmar si sus familiares viajaban en ese vuelo. Sí, sí. Una hermana. ¿No os haber puesto en contacto con ella? No, no podemos. ¿Saber si ustedes saben algo? No ¿Están sé nada, informados? no me he enterado ¿Y quién era su hijo? Hija. Bueno. Y mi yerno. ¿Sabéis algo? ¿Os han comentado algo? no sabemos ¿Cómo se habéis nada. enterado la noticia? Por ustedes. La mayoría de pasajeros iban o volvían a sus lugares de veraneo. Es 20 de agosto, los niños tienen vacaciones y muchas familias viajan juntas. En la lista de pasajeros hay 6 familias completas, formadas por padres, hijos y en algunos casos abuelos y sobrinos. ¿A quién habéis perdido? A mis 2 hermanas y a mi sobrinito de 11 meses. Mi hermana de 14 años y mi hermana la del niño que mañana el 25 de este mes hacía 19 años. Se prevé que la catástrofe sea de una envergadura parecida a la del 11M. Enseguida se pone en marcha un amplio equipo de psicólogos para acompañar a las familias. Primero, en el duro trámite de saber si su familiar está muerto o vivo. Y después, en la espera para identificar los cadáveres. Pero realmente la comunicación era clara. Las supervivientes eran 20 personas y el resto había fallecido. La primera reacción es de incredulidad. Nadie se puede creer que una cosa de este tamaño pueda ocurrir. Después viene la rabia
y la última fase es en la que ya realmente son conscientes de lo que ha ocurrido y empieza la situación de duelo, empiezan a asumirlo. En los hospitales de Madrid está todo preparado para acoger a decenas de heridos, pero las ambulancias llegan con cuentagotas. De los 172 pasajeros que van en el avión, 152 mueren en la misma pista. Otros 2 mueren en el hospital. Solo sobreviven al choque 18 personas. Francisco Martínez, uno de los bomberos del parque de Barajas, es de los primeros en llegar al lugar del accidente. Consigue rescatar a 3 niños. Uno de ellos lo localiza protegido entre los brazos de su madre. La mujer se lo entrega justo antes de morir. La madre concretamente de esta niña fuimos porque la veíamos allá un poco más en peor estado que la niña, y sin embargo la madre no quiso que la atendiéramos a ella y nos entregó en los brazos a su hija, que luego vimos que tenía una pierna bastante mal. Cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión, que tengo un niño metido dentro. Nos quedamos un poco impactados, pues bueno, porque los niños siempre son especiales. De hecho, al chavalito que metí en el camión porque estaba completamente perdido, buscando a su madre, me comentaba que si era una película, que si la película no le gustaba, que si ya se acababa la película y que cuándo podía ver a su padre. Beatriz Reyes es otro de esos 18 milagros que se producen el día del accidente. Sale casi ilesa del choque y solo 6 días después, cuando los médicos dejan que se levante de la cama, convoca una rueda de prensa. Su testimonio es sobrecogedor. Esta empleada de banca de 41 años que volvía de unas vacaciones en Sudáfrica permanece consciente en todo momento durante la explosión del avión. Ella misma se hace un torniquete en una pierna e incluso ayuda a sacar a 2 niños que quedan atrapados en los asientos. Yo cuando me levanto hay gente que pide ayuda y había unos niños que tenían sillones encima. Lo que le hice fue sacarlos y apartarlos para que no estuvieran aprisionados, pero creo que sé que se me ha valorado por esa acción, pero creo que todo ser humano en cualquier momento que cualquier persona pida ayuda va a ayudar. Beatriz cuenta de primera mano el accidente. Se acuerda perfectamente de los segundos previos al impacto, cuando el avión empieza a dar bandazos. Yo me senté y me agarré a mi sillón. Y para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, todos los tumbos que di, ya, nada más. Yo lo que siento es un golpe fuerte, o sea, sí soy consciente en todo momento. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es un accidente es cuando a mí el estómago me sube y me baja bruscamente porque hubo como un golpe. Yo sé que cuando me levanté se me nubló la vista, lo único que hice fue respirar hondo, dar gracias a mi angelito de la guarda porque había sobrevivido a eso y actuar de la manera que hice. Ser de las pocas afortunadas que sobrevive al choque no la hace feliz. Sabe que mucha gente ha muerto en el accidente y lo que quiere es cerrar este capítulo de su vida cuanto antes. A mí me hubiese gustado que igual que salí yo, salieran los demás. ¿Y qué se siente? Pues no lo sé. No sé, no lo puedo expresar, no lo sé, ¿sabes? Estoy súper contenta, muy apenada por el resto de temas. Y nada, lo que quiero es terminar, saber toda la historia, solo ser una persona positiva, cerrar este capítulo de mi vida y empezar el siguiente y verlo como una experiencia que desagradablemente me ha tocado vivir. Sobre el terreno, los equipos de rescate trabajan durante horas. Una vez han sacado a los heridos, es el momento de recuperar todos los cadáveres de entre los restos del avión. Trabajan incluso de noche. Con la ayuda de equipos electrógenos iluminan la zona e intentan localizar los cuerpos, algunos de los cuales permanecen todavía debajo del fuselaje del avión. Y hubo un momento crucial cuando se levantó una parte del fuselaje con la grúa, que apareció un montón de cadáveres allí debajo de esa pieza, calcinados porque había estado durante un tiempo ardiendo esa zona y estaban totalmente calcinados. Los cadáveres son trasladados al campo de las Naciones. Allí 40 médicos forenses se ocupan de la identificación de los cuerpos. Es una tarea muy larga que les llevará más de una semana, ya que la mayoría de cuerpos han quedado completamente calcinados por la explosión. En estos momentos todos los cadáveres están ya en el pabellón 6, concretamente alrededor de 152, aunque los números son inexactos en la medida en la que algunos todavía no sabemos si son cadáveres o trozos de otros cadáveres. Tenemos alrededor de más de 200 familiares en el pabellón 8, perfectamente atendidos por un equipo de más de 80 psicólogos, trabajadores sociales. Todavía están
calmados. Supongo que la impaciencia irá creciendo según transcurran las horas. Mientras, los familiares son alojados en un hotel cercano. Son horas muy difíciles. Saben que sus seres queridos han fallecido y ya solo esperan que los forenses identifiquen los restos de los suyos. Una con 19 años y otra con 13. ¿Desde dónde? De Almagro, de Ciudad Real. ¿Qué queréis que os diga más? Que estamos sin saber nada, que están muertos, pero que ni los hemos visto ni nada. Que ya han reconocido a 3, falta uno. Si ese nos lo dan esta tarde, pues que nos iremos a nuestro pueblo con ellos. Y si no, pues esperaremos quizás hasta el lunes. Yo personalmente informé a la práctica totalidad de las familias cada vez que aparecía uno de sus seres queridos identificados, era identificado, y puedo decir que existía ya una sensación de desahogo y de relajación cuando por fin eran conscientes de que ya había sido identificado su familiar. Hay gente que le puede sorprender y le sorprende ver la alegría que nosotros tenemos cuando alguien se abraza a ti porque han recuperado sus cadáveres. Parece incluso macabro que sea así, pero no es tan macabro cuando hay tanta tensión, cuando hay tanta ilusión por enterrar a la gente. Desde el primer momento los familiares hacen saltar la voz de alarma sobre un hecho que se convertirá en determinante en la investigación del accidente de Barajas. Son los primeros en hacer público que justo antes del despegue saltó una alarma en el avión y que el aparato tuvo que volver al aparcamiento. Lo saben porque algunos de los pasajeros mandaron mensajes como este: íbamos a despegar y hemos tenido que dar la vuelta. No sé si nos sacarán del avión. Por favor, informarlo, que el avión estaba mal y se encarga mi sobrino de 7 años. Que el avión estaba mal, por favor. Sabían que estaba el avión roto, sabían que estaba el avión roto. Contalo. Sabían que estaba el avión roto y lo han subido y lo han matado. ¿Pero cómo os han dicho eso? Contanos. No nos han dicho nada, pero lo sabían, que ha estado en espera el avión para salir. ¿Pero cómo lo sabes? ¿Has tenido algún familiar dentro del avión? Sí, se entere la prensa, que se entere, que salga en toda España. La compañía comparece esa misma tarde para explicar que el avión, un MD-82 con 15 años de antigüedad, ha pasado todas las revisiones. Asegura que el problema detectado en el aparato, un fallo en la sonda que mide la temperatura exterior del avión, se había resuelto correctamente antes del despegue. El personal de mantenimiento de Spanair trató ese problema de acuerdo con los procedimientos que están descritos en los manuales del avión, aisló el problema y dentro de las condiciones aprobadas para operar el MD-80, el avión fue despachado para vuelo. Las autopsias permiten determinar cómo muere cada uno de los pasajeros del MD-82. Este gráfico, elaborado por el equipo forense, indica dónde están sentadas las víctimas y dónde los supervivientes. La mayoría de pasajeros, 94, mueren carbonizados por la explosión del combustible. Sus asientos están en la parte trasera del avión, cerca de las alas donde se acumulan los tanques de queroseno. La segunda causa de muerte son los traumatismos, los golpes recibidos al chocar el aparato contra el suelo. La mayoría de muertos por esta causa se sitúa en la parte delantera del aparato, incluidos los dos pilotos. 2 pasajeros mueren ahogados en el arroyo de la Vega, el lugar donde estalla el avión. Las autopsias detallan que estaban sentados muy cerca el uno del otro, en la fila 9 y en la 11. Los afortunados que sobreviven al choque se localizan sobre todo en la parte delantera del aparato. Entre la fila 2 y la fila 9 salvan la vida 16 personas. 11 viajan en clase preferente entre las filas 2 y 5 y las otras 5 viajan en clase turista entre las filas 6 y 9. Más atrás solo sobreviven otros 2 pasajeros que se sientan en la fila 15 y en la 23. El asiento 5D es donde está sentada Beatriz Reyes, la mujer que sale casi ilesa del accidente. En esa misma fila se salvan 4 personas más. Pedro Hernán, que ese día volvía a casa después de un asunto de trabajo, se sienta detrás de Beatriz. En la fila 6, justo detrás de la cortinilla de preferencia, pasillo. La primera fila de turista. Yo iba en la parte que hay 3 asientos, el del centro estaba vacío y el de ventanilla iba un muchacho joven que no sé lo que pasaría con él. Como suelo decir yo, digo, aquí no hay nadie que se vaya ni el día antes ni el día después, aquí nos vamos cada uno cuando nos toca. A mí no me tocaba porque lo que Dios quiera que sea
y no me tocó y ya está. Yo no tengo por qué sentirme culpable cuando yo no he sido el que he hecho nada para que el avión se caiga. 2 días después del siniestro, la compañía aérea convoca a una reunión a los familiares de los fallecidos, a la que también asiste el gobierno. A media reunión, uno de los familiares sale a la calle y expresa su rabia ante las cámaras. Que me desahogo yo, decirlo de verdad, decirlo, decirlo, que me han engañado. Oye, me dejáis solo, déjame solo, coño, déjame tú solo, déjame decirlo, por favor. Lo que están diciendo ahí, no sé, porque como no quiero escuchar, porque son mentiras todo, o es todo mentira, y lo que van a sacar, que no los engañen. Y que los traigan a los nuestros, que estamos esperando lo que quiero. Que yo tengo a 3, tengo a mis 2 hijos, a mi nieto esperando. Todavía llevo 3 días, no me dan nadie nada. Lo único que quiero, no quiero políticos a mi lado. Lo que quiero soluciones, que creo que lo mejor, ¿no? Soluciones. Los familiares quieren respuestas. Exigen saber por qué permiten despegar un avión averiado. Los datos contenidos en la caja negra del avión son fundamentales para resolver el enigma. Son las voces de la tragedia, las que pueden dar las claves de lo que ocurre ese fatídico 20 de agosto de 2008. Esas voces quedan registradas en una caja irrompible, como esta, que es capaz de aguantar 1000 grados de temperatura y profundidades de hasta 6000 metros. Aunque se conozca como caja negra, su color es naranja porque así es más fácil encontrarla entre los escombros. Un equipo especializado en tecnología 3D ha elaborado durante más de 2 meses y exclusivamente para este documental una reconstrucción del accidente, desde que el avión sale de la terminal hasta que se estrella segundos después de despegar. La reconstrucción está basada en las transcripciones de las voces de la caja negra y del informe, aún provisional, de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. A la 1:25 el avión se dirige a la cabecera de la pista. En ese momento el aparato lleva los flaps desplegados, unos mecanismos ubicados en las alas que son imprescindibles para que se sustente en el aire. Solo un minuto después los pilotos detectan un problema en los indicadores de la cabina que les obliga a volver al garaje. La sonda de temperatura exterior del avión indica 104 grados centígrados, cuando en Barajas a esa hora están solo a 30. Dio la vuelta, el comandante dio la vuelta, entramos en parking y sí dijo por megafonía del avión de que habían detectado una avería, una sonda de temperatura y que iba a que los técnicos lo revisaran. No es la primera vez que la sonda de temperatura da problemas. Solo en los últimos 2 días ya ha pasado 3 veces más. La sonda lleva incorporado un sistema de calefacción para evitar que se congele cuando está a mucha altura, pero ahora el avión está en tierra y debería estar desconectada. Algo falla porque la calefacción se ha puesto en marcha. Los mecánicos se hacen cargo de la avería. Primero enfrían la calefacción de la sonda con hielo. La caja negra del avión registra las conversaciones que mantienen en ese momento el mecánico, el sobrecargo y el comandante del avión. ¿Puedes traer una bolsa de hielo o de cacahuetes? ¿Para vosotros? No, hombre, es una broma, es para enfriar la sonda. La estamos vacilando. Tengo que escribir todo esto porque es un retraso guapo. Íbamos en hora, macho. Aunque dé la sensación de que hacen una chapuza para salir del paso, lo cierto es que los mecánicos actúan siguiendo escrupulosamente las instrucciones que marca el manual de equipo mínimo para volar. Una vez enfriada la sonda, el siguiente paso es desconectar la calefacción de esa sonda para que no se recaliente. Esa calefacción depende de un relé que se convertirá en la pieza clave de este caso. Un dispositivo del tamaño de un paquete de cigarrillos que da energía a la calefacción de la sonda y a otros mecanismos mucho más importantes, como el sistema de alarma que avisa a los pilotos en caso de no desplegar las extensiones de las alas, los llamados flaps. Pero los mecanismos no anulan ese relé, solo desactivan el cable que conecta el relé con la calefacción de la sonda. Pues lo vamos a despachar así, con el heater inoperativo, ¿vale? Es quitar el breaker, ¿no? Es lo que estaba calentando. El sistema se queda inoperativo. Pero lo que no detectan los mecánicos es que quizá ese pequeño fallo en la calefacción de la sonda sea el síntoma de una avería mayor. Quizá esté fallando todo el relé, no solo la calefacción de la sonda, pero de eso nadie se da cuenta. La discusión sobre cómo se ha resuelto la avería llega hasta la cabina de la tripulación. Un tercer ocupante, no identificado, irrumpe en el debate enormemente preocupado.
cree que han anulado todo el relé y pone en duda cómo se ha resuelto la avería. Pero nadie le hace caso. ¿Qué es lo que era? ¿Han cambiado el relé? No, lo han quitado. ¿Cómo van a quitar el relé? ¿Han puesto hielo al final? Pues de puta madre. ¿Y ha bajado mucho la temperatura? Joder, del tirón. Para que se enfríe antes el sensor, pero si el problema ha sido el sensor, volverá a subir. Es un parche lo que han hecho ahí. Yo vi el movimiento porque como estaba adelante, pues entraron los mecánicos por adelante, el libro del avión, tal, mirando. Y ahí entre para arriba y para abajo, pues bueno, al rato, cerca de una hora, el comandante volvió a hablar que la avería estaba solucionada, que íbamos a cargar combustible y que íbamos ya a despegue inmediato. El comandante da el visto bueno para volar. El copiloto llama en ese momento por su teléfono móvil a su novia y en una conversación privada comenta que van a tener que cambiar de planes porque va con retraso. Visiblemente cabreado, cuando cuelga, lo comenta en voz alta al resto de ocupantes de la cabina. Me cago en la puta, tíos, que no falle nunca nada y el día que viene mi compañera hay un retraso... ¿Cuándo te querías ir tú a Palma? A las 8:40, tío. No te va a dar tiempo, ¿no? No, mi novia viene de Salamanca y va a tener que estar esperando allí, en el aeropuerto, 1 hora y media. A las 2:08 empiezan la primera comprobación del avión antes del arranque de motores. Repasan una lista de elementos imprescindibles para volar. La presión por el retraso que llevan sobre el horario previsto y las continuas interrupciones provocan que ese repaso en voz alta no se haga correctamente. A las 2:12 empiezan a leer la segunda lista de comprobaciones. Lo último que chequean son los flaps, pero antes de que el copiloto lo lea, el comandante pide el rodaje del aparato. La caja negra nunca graba al comandante dando el ok a ese punto. El avión empieza a moverse, pero las extensiones de las alas no están en posición de despegue. De no haber tenido ninguna incidencia, voy a tener 3 en una semana. 3 vueltas al parking. ¿Sí? Toco madera, tío. Nosotros vamos a pedir no volar juntos. A ver, tampoco ha sido tanto. Cada vez que he volado contigo hemos hecho algo. 2 veces hemos acabado en un guiso. En ese momento los flaps no están en la posición correcta para despegar. Posiblemente en esa parada técnica los han replegado y con las prisas no se acuerdan de volver a desplegarlos. Nadie lo llega a comprobar. El comandante cede los mandos al copiloto. ¿Tuyo? Cago en la puta. Vamos, que nos vamos. A las 2:23 el copiloto suelta los frenos y el avión empieza a recorrer los 2 kilómetros de pista. El sistema de alarma no avisa de que no lleva los flaps. Posiblemente el relé tenga un fallo mayor y los pilotos no son conscientes de que su despegue está condenado a estrellarse. El aparato se eleva solo 12 metros a 311 kilómetros hora. Se resiste a subir porque las alas sin los flaps desplegados no son suficientemente extensas para iniciar el vuelo. Entonces yo sí noté, en un momento determinado, que no subíamos, que se nos acababa la pista y no subíamos. No había potencia para subir. Los mandos de vuelo empiezan a vibrar. 2 alarmas sonoras avisan al comandante de que el avión entra en pérdida, que literalmente está cayendo. El copiloto cree que el aparato está cayendo por el fallo de uno de los motores. ¿Fallo de motor? ¿Cómo coño se quita la voz? Vuela el avión, me caga en la mar. ¡Vuélalo! ¡Vuélalo! El avión ladea hacia la derecha, posiblemente al creer el piloto que ha habido un fallo de motor. Durante un segundo, reduce la potencia del motor derecho para luego volver a llevarla al máximo. El primer impacto es a unos 60 metros a la derecha de la pista. Golpea con la cola y las ruedas del avión provocan que el aparato se arrastre de lado, ya totalmente fuera de control. El avión viró un poco y para mí que dio con el ala en el suelo y ya fuimos todos al suelo. No te da tiempo a nada, vamos. No te da tiempo ni a pensar que te la das, porque claro, ya cuando te la das es cuando dio el primer barrigazo en el suelo y dices, ya no lo hemos dado. El avión atraviesa una carretera que hay justo al lado de la pista, rompe las protecciones y se precipita por un terraplén. El aparato es ingobernable, solo queda esperar a que pierda velocidad. Cruza otra carretera auxiliar del aeropuerto y derrumba la valla que la protege. Tras atravesar el alambrado recibe el golpe final en un pequeño arroyo. El avión explota y provoca un enorme incendio en la zona. Solo sobreviven al impacto 20 personas. 16 de ellas ocupan la parte delantera del aparato. Tras el brutal golpe salen despedidas del avión y evitan así la gran bola de fuego. El avión se parte unas filas poco detrás de donde iba yo, no sé cuántas exactamente, y
La parte donde iba yo todavía dio un par de golpes más en el suelo y nos alejamos de la parte que ya estaba ardiendo, ¿sabes? Porque inmediatamente después del golpe, la parte de atrás, que va cargada de combustible todo hasta arriba, empezó a arder. Reventó y empezó a arder. Y ahí ya fue pues el caos y el desastre, claro. En estas imágenes, las únicas que recogen al detalle el momento del accidente, se observa claramente cómo el avión consigue elevarse solo unos pocos metros justo antes de que acabe la pista de despegue. En el siguiente fotograma se ve al aparato arrastrarse por los márgenes de la pista, levantando una enorme nube de polvo. El avión sigue deslizándose sobre la tierra durante 6 segundos hasta casi desaparecer de la imagen, hundiéndose en uno de los terraplenes que encuentra a su paso. Mientras cae, la parte delantera del aparato permanece a la vista de la cámara, mucho más elevada que la trasera. 2 segundos más tarde, el aparato explota y queda envuelto en llamas sobre el arroyo de la Vega. Las imágenes no muestran en ningún momento fuego en los motores ni piezas desprendidas del aparato. El accidente sacude al país. 4 años después del 11M, los españoles se encuentran con un escenario muy parecido. El dolor de decenas de familias que pierden trágicamente a uno de los suyos. Durante días se celebran funerales en varios puntos de España, aunque donde se repite más esta imagen es en Canarias. Fue muy duro ver cómo llegaban las cajas, cómo se desembarcaban, cómo se recibían, cómo las familias estaban absolutamente destrozadas. Todo el mundo conocía a alguien que había muerto o que se había salvado. Y muchos de ellos incluso, en fin, pues personas y familiares que vieron su familia absolutamente destrozadas para siempre. Vieron ya que ese apellido se cortaba, ¿no? Eso fue muy duro, muy duro. El accidente trunca la vida de muchos jóvenes como Marco, que volvía de un viaje a Estados Unidos con su novia. Nos queda el consuelo de que se lo pasó bien, que venía de un viaje grande y que nos mandaba mensajes que se lo estaba pasando genial, que aquello era como las películas. Que nada, que mi niño No, que no vale la pena pedir explicaciones ni nada cuando te trates a tu hijo en una bolsa de plástico. Ya no valía la pena. Lo importante era antes de, no después. Todo el país acompaña en el dolor a las familias del vuelo 5022. El gobierno decreta 3 días de luto oficial. La familia real intenta reconfortar con su presencia a los familiares de las víctimas y a los supervivientes que siguen ingresados en el Hospital La Paz de Madrid. Pero hemos visto a un chico, un niño que, bueno, yo le he llamado héroe porque tal como hablaba y como estaba ahí y cómo había salido él mismo del desastre, pues la verdad es que ya para todos es una madre, la madre de Roberto, que ha perdido a su hija, pero está con una fuerza increíble cuidando a su hijo, sabiendo que su otra hija no está. Ha sido muy duro. Determinar quiénes son los responsables de la tragedia de Barajas es muy complejo. ¿Qué o quién falló? ¿Fueron los pilotos, los técnicos de mantenimiento, la compañía aérea o el aeropuerto? En este tipo de accidentes, los primeros en estar en el punto de mira son los que llevan los mandos del avión. El piloto de 39 años y con casi 8.500 horas de vuelo y el copiloto de 31 años, que es quien dirige la nave en el momento del despegue. ¿Fallaron los pilotos? La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos apunta que los pilotos cometen 2 errores. El primero, no despliegan los flaps y los slats, 2 elementos situados delante y detrás de las alas del avión que ayudan a que el aparato se sustente mejor en el aire en las maniobras de despegue y aterrizaje. Al abrirse aumenta la superficie y la curvatura del ala. Eso hace que el avión tenga más fuerza para mantenerse en el aire a baja velocidad. Por eso es básico que en el momento del despegue estén desplegados. De lo contrario, el avión no tiene suficiente fuerza para sustentarse y se cae. Vamos a poner, por ejemplo, todos nos habremos fijado en algún momento, cuando un ave grande, no sé, un águila, intenta tomar tierra. Automáticamente despliega todo el plumaje de la parte trasera de las alas
y esto sería exactamente lo mismo que hace un avión, desplegar la parte trasera de los planos, de las alas, para poder tener una sustentación mayor y subir o bajar con escasa velocidad. En muy pocos casos los aviones consiguen despegar con los flaps y slats replegados. El avión tiene que ser muy potente y llevar poca carga. En ese caso, al pesar menos y tener más fuerza, puede sustentarse en el aire aunque los flaps y los slats estén cerrados. Pero el vuelo de Spanair 5022 va lleno de pasajeros y de combustible y pesa mucho. Es imposible que despegue sin los flaps y los slats desplegados. Los únicos encargados de desplegarlos son los pilotos, pero en este caso no lo hacen. Podemos cometer errores como cualquier otra persona. Nadie puede negar que se pudieran haber cometido errores. El segundo error está directamente relacionado con el primero. Según el informe de la investigación, los pilotos tampoco comprueban que los flaps y los slats estén desplegados. Este es uno de los puntos que obligatoriamente los pilotos deben revisar en las listas de comprobación antes de iniciar el vuelo. Piloto y copiloto tienen una lista de los elementos del avión. Uno lo va cantando y el otro va comprobando que está ok y canta el ok. Comprobamos esto y sin embargo te está dando ok a aquello. Y luego hay un momento en el que ya paran la comprobación y ponen rumbo a la pista de despegue para despegar. Se llega a hablar de flaps y slats, pero es tal el caos, es tal la necesidad de volar. Date cuenta de que el avión aterriza en Canarias, pero luego tiene previsto otro vuelo, con lo cual ya está acumulando muchas horas de retraso, ¿no? Cuando uno se queda solamente en el error humano, lo que está haciendo es un ejercicio de simplicidad. Claro, es que no bajaron aquello, pero ¿por qué no lo bajaron? Es la pregunta que hay que hacerse, es lo que hay detrás de ese error humano. Según el mismo informe, detrás del error humano puede estar el estrés al que se ven sometidos los pilotos, los nervios por el retraso, la impaciencia del pasaje y las continuas interrupciones en la cabina del avión. Cierto nerviosismo sí hay, indudablemente, porque, oye, te meten una hora en un cacharro de esos, pero no nerviosismo por decir esto se ha estropeado, volará, no volará, sino el clásico nerviosismo de la espera. Hay una tremenda presión como consecuencia de la situación de tensión económica general y de la situación de crisis de las compañías aéreas. Y la presión significa el que tú tienes que cumplir horarios. En este caso, el retraso que el vuelo 5022 empieza a acumular inquieta al copiloto especialmente, y no solo por presiones de la compañía. La caja negra del avión registra unas conversaciones del copiloto en la que deja claro que tiene prisa por llegar a Las Palmas porque ha quedado con su novia. Me cago en la puta, tíos, que no falle nunca nada y el día que viene mi compañera hay un retraso... ¿Cuándo te querías ir tú a Palma? A las 8:40, tío. No te va a dar tiempo, ¿no? No, mi novia viene de Salamanca y va a tener que estar esperando allí, en el aeropuerto, 1 hora y media. Un accidente así es un accidente que se produce por varias causas, no es solamente una. Un error de un piloto, enseguida hay alarmas que funcionan, ¿vale? No es un error de un piloto. Son muchas cosas que confluyen, ¿eh? ¿Falló el avión? El avión tiene un fallo que nadie detecta antes del despegue. El sistema de alarma encargado de avisar al piloto si se olvida de desplegar los flaps y los slats no funciona. Esta es la alarma conocida en el lenguaje de aviación como TOWS, que deberían haber oído en la cabina los pilotos en la carrera de despegue. Pero, ¿por qué no suena esa alarma? El problema podría estar en el relé. El relé es un dispositivo que suministra corriente a 4 sistemas del avión. Uno de estos sistemas es la calefacción de la sonda exterior del avión, que se activa para evitar que se congele cuando está en el aire. Otro es la alarma que avisa de que los flaps y los slats no están en posición correcta para el despegue. Hace un año la comisión de investigación quiso analizar la pieza, para eso tenían que abrirla, en palabras del juez, destruirla, y las partes implicadas en el caso pues se opusieron. El juez decidió controlar en la pieza y la pieza se encuentra ahora mismo bajo tutela del juez. Lo que están haciendo ahora en este momento es analizarlo bajo supervisión judicial. Ya ha habido un protocolo para abrirlo y ahora están trabajando en el siguiente protocolo, que es el de analizar el relé, analizar ese relé para ver
si realmente falló, si no falló y en el caso de que fallara, cómo falló. La última nota de seguimiento de la comisión de investigación destaca este punto: el relé aún no ha sido abierto. El análisis de ese relé puede ser la clave en la investigación de este caso. No era viejo, según el informe, aún le quedaban varios años de uso, pero sí podría ser defectuoso. El informe de la comisión reconoce que hay antecedentes similares en los que el relé ha sido el culpable de que no sonara la alarma. Boeing informa de 13 casos a nivel mundial y en todos ellos el problema se soluciona sustituyendo el relé. Los técnicos de mantenimiento que manipulan ese relé son de momento los únicos imputados por el juez en este caso. Nadie aún ha visto su cara. Cuando acuden al juzgado, sus compañeros les protegen de los objetivos de los fotógrafos y de las cámaras de televisión. Su moral está hundida. Los dos técnicos están acusados de 154 homicidios imprudentes. ¿Fallaron los técnicos? Tras un primer intento de despegue, la aeronave vuelve al parking porque los pilotos detectan el fallo del sistema de la calefacción exterior del avión. Como el avión solo avisa de este fallo, los técnicos de mantenimiento se ciñen al manual y solo tratan la parte del relé que suministra corriente a la sonda de la calefacción. Lo primero que hacen es colocar una bolsa de hielo en la sonda para enfriarla, tal y como recogen las grabaciones de la caja negra. ¿Puedes traer una bolsa de hielo o de cacahuetes? ¿Para vosotros? No, hombre, es una broma, es para enfriar la sonda. La estamos vacilando. El manual de mantenimiento prevé que se utilicen los medios que tengas a tu alcance para cambiar las temperaturas dentro de unos márgenes, claro. Después, al parecer, solo desconectan la parte del relé que suministra electricidad a la calefacción. Este matiz es muy importante. Si hubiesen inutilizado todo el relé, los mecánicos serían los responsables directos del fallo de la alarma que debería haber avisado a los pilotos. El relé nunca se desactivó. Se desactivó exclusivamente la calefacción de la RAT, nada más. Los técnicos insisten en que el avión solo presenta este fallo y que por tanto no tienen por qué comprobar si el relé falla en otro punto. Según ellos, actúan correctamente. Deciden que el avión vuele con la lista de equipos mínimos imprescindibles para volar. Buscar la solución para poder despachar el vuelo, porque esa es la instrucción. Si el vuelo es despachable, despáchese. Y en este caso era despachable. Por la avería que se había declarado. Si luego no lo era por otra que estaba oculta, eso es otro tema. ¿Por qué no indagó más? ¿Por qué no diagnosticó de dónde venía la avería? Yo creo que el problema no estaba tanto en aislar la avería, sino en diagnosticar de dónde vino la avería. Los responsables del mantenimiento de ese avión debieron haber diagnosticado una avería. Claro, es que esa estaba latente ahí y nadie se preguntó nunca por qué el calefactor de la sonda de temperatura se estropea cuando el avión está en el suelo y no cuando están en vuelo. ¿De dónde viene esto? A lo mejor no era simplemente desconectar un fusible. A lo mejor tenían que ver esa famosa pieza clave del accidente que se llama relé R25. Ese relé a lo mejor fallaba. ¿Falló Spanair? Tras detectar la avería en la sonda de la calefacción, el jefe de operaciones de Spanair informa de un posible cambio de avión al Centro de Gestión Aeroportuaria de Madrid-Barajas. La compañía pide un cambio de matrícula, es decir, un cambio de avión por si no consiguen solucionar el problema. La conversación queda registrada. Spanair, sí. Mira, como la 5022 se nos ha dado la vuelta, ahora vamos a cambiar la matrícula. Y le vamos a poner saliendo como Hotel Sierra. Un momento. O sea que primero a ver si me puedes retrasar. 5022. Sí, le pondríamos 12:35 el retraso. Ya tienes puesto el retraso y le cambiamos la matrícula. Le por Sierra, ¿no? Eso, esa es Hotel Fox Sierra. Y ahí lo vamos a dejar porque no sé yo si te tengo que llamar mejor porque a lo mejor se soluciona el problema técnico. Pues vale, cuando sepas algo, pues me llamas. Muy bien, muchas gracias. Nada, hombre. Hasta luego, chao. Finalmente, el comandante, tras hablar con los técnicos de mantenimiento, decide que la avería está solucionada y que pueden volar con el mismo avión. Spanair vuelve a llamar al centro de gestión del aeropuerto. A ver, te digo,
tenemos que deshacer otra vez lo del Hotel Fos Sierra este. A ver, la salida 5022. Vale, dime. Va a ser ahora el Hotel Fos Papa. Llegó como 455. O sea que se va a mantener. Pero los pilotos iban concienciados en que la mejor opción era cambiar de avión. De hecho, así lo comunicaron. Preferible cambiar de avión antes que volar en el mismo. Sin embargo, cuando los técnicos de mantenimiento suben a la cabina, conversan con los pilotos y aíslan esa avería que se había producido, pues los pilotos consideran, porque así lo proponen los técnicos de mantenimiento y porque además el piloto al final es el que manda en un avión, que bueno, que no cambiamos de avión, seguimos en el mismo. Pero ese día no es la primera vez que el avión tiene problemas. El aparato presenta varias averías en los días anteriores, también en la calefacción exterior. Desde el día 18 hasta el 20 de agosto de 2008 hubo un total de 6 situaciones en las que se registró una alta temperatura de la sonda RAT mientras el avión se encontraba en tierra. Pero esos datos no se registran en el ordenador central de las oficinas de Spanair en Palma de Mallorca por 2 razones. La primera, según el diario El País, porque el ordenador central estaba infectado con un virus informático. Y la segunda, porque la compañía tarda 24 horas en anotar los fallos de sus aviones. Así pues, a la compañía no le consta que justo el día antes del siniestro, la aeronave sufre la misma avería 4 veces seguidas. En el segundo, en el tercer, en el cuarto y en el quinto vuelo del día 19 de agosto. Era una avería considerada, según los manuales, se llama como avería diferida, un diferido, que significa eso, que el avión podía volar hasta 10 días con esa misma avería, para después cambiar la pieza. Según el reglamento de la propia compañía, si se hubiesen anotado correctamente todos los fallos que tuvo el avión MD-82 los días 18 y 19 de agosto, habría sonado una alarma en el ordenador central de Palma de Mallorca y el día 20, el día del accidente, ese avión MD-82 seguramente no habría despegado. Pero el avión se estrella antes de que nadie introduzca los datos en el ordenador. El accidente de Spanair tiene antecedentes similares. Uno de ellos sucede en Detroit, en Estados Unidos, el 16 de agosto de 1987. Un MD-82 de la compañía Northwest Airlines despega del aeropuerto de Detroit sin los flaps y los slats desplegados. La alarma que tiene que avisar de ello no suena. Mueren 154 personas. Solo sobrevive una niña de 4 años. Este sistema, lo que sucede después de Detroit, es que se le empieza a considerar como un elemento o como un sistema fundamental del avión. Hasta entonces se le había considerado pues como un sistema auxiliar. Tras este accidente, Washington emite una mera recomendación para que los pilotos comprueben el sistema de alarma antes de cada vuelo. Boeing envía un telex a todas las compañías para advertirles de la recomendación, pero como no es obligatorio, no todas lo aplican, como es el caso de Spanair. En las listas de comprobación de la compañía, revisar este sistema de alarma solo es obligatorio en el primer vuelo del día, y ese era el segundo. Boeing lo que llegó es más o menos pues emitió un boletín de seguridad, no cambió los procedimientos y con eso se lo aceptaron en su día. Ya entonces se cometió un error, que no era el del piloto, que era el error. Otro de los supuestos errores que más duele a los familiares de las víctimas se produce después del accidente durante el operativo de rescate. Algunos supervivientes, como la doctora María Loreto Mercedes, aseguran que las emergencias tardan hasta 45 minutos en llegar. Ella, al ser médico, se autodiagnostica y salva su propia vida. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Usted calculó? Yo calculo que más de media hora, a lo mejor hasta incluso 40-45 minutos, hasta que llegó la asistencia sanitaria. Manifestar que yo estoy viva gracias a que estaba consciente, que pude diagnosticarme y avisar a los rescatadores con la mano izquierda, que era la que podía mover, porque tenía las piernas y el otro brazo roto, y decirles que tenía un neumotórax a tensión y me lo tenían que evacuar rápidamente porque me estaba asfixiando. Y si yo iba a estar inconsciente con toda la cara rota, herida y todas las lesiones que tenía, posiblemente me hubiera fallecido. ¿Falló el aeropuerto? Las conversaciones en la torre de control demuestran que los primeros momentos que se viven en el aeropuerto de Barajas son un auténtico caos.
Oye, Blanca, ¿qué? Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda. Ahí están llamando. Perdona, 33 izquierda no, de la 36... de la 18 de aviación. derecha. ¿Un avión? ¿Ha sido aviación? ¿Tú la has visto? ¿Qué ha sido? La primera palabra que te viene a la mente es la de caos y la segunda la de desinformación. Hay fallos de comunicación entre torre de control y bomberos. Lo que hubiera sido deseable es que inmediatamente después del impacto pues se hubieran abortado despegues y aterrizajes para que los servicios de emergencia hubieran podido acampar a sus anchas. Los equipos de emergencia se encuentran con un segundo problema. Les resulta muy complicado acceder hasta el punto donde ha explotado el avión. Es que luego no tenemos acceso a la zona de impacto. Vamos mejor por aquí. Por mucho que vayan por la pista, no van a llegar nunca a la acción. Te van a dar la vuelta, van a perder tiempo. Torre de Barajas de bomberos, ¿me recibes? Adelante. Que no podemos acceder porque hay un socavón por aquí abajo. A ver, Miguel, yo acabo de llegar al avión, he roto la valla. A ver, por favor, escucharme. Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Hay supervivientes. Tuvimos las dificultades propias que tiene el aeropuerto, ¿no? Obviamente hay que ir hacia una zona que no es una zona de carreteras normales y por lo tanto, bueno, pues hubo ciertas dificultades, pero bueno, se llegó al accidente. Eso, pues a mí me llamó también la atención que no hubiera una zona plana con arena o con grava para que a lo mejor el avión hubiera amortiguado un poco la caída. No sé si eso es posible, ¿eh? La verdad es que lo desconozco, pero bueno, siempre es la esperanza de que no hubiera muerto tanta gente, entre ellos mi hija. La aeronave cae por un terraplén y explota justo al lado de un riachuelo de unos 5 metros de ancho. A pesar de que el río solo tiene unos 40 centímetros de profundidad, 2 personas mueren ahogadas. La zona donde se estrella el avión está cubierta de matorrales y árboles. La explosión provoca un incendio que complica aún más las tareas de rescate. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. No puedo utilizar chorro, voy a empezar con lanza con mangueras porque no hay manera, la gente está entre medio de los hierros. Llegamos enseguida hasta donde pudimos encontrar porque era el accidente rodeado de una masa impresionante de fuego en una zona boscosa que se habían incendiado todos los árboles y no había manera de entrar por ningún sitio. Tuvimos que romper unas vallas metálicas, hemos destrozado camiones para tratar de llegar allí, una puñetera desgracia que el avión ha tenido que caer en la peor zona del aeropuerto. La magnitud de la tragedia es tal que se desplazan hasta el lugar del siniestro decenas de ambulancias que incluso llegan a estorbarse. Autorización, cruce de pistas con paciente a bordo el 12 de octubre, por favor. Pasaremos por la izquierda de Torre Nueva hacia el 12 de octubre y volveremos a por más pacientes. Para su información. Permiso para cruzar otra vez la pista a la altura de Whisky 4 con unas 5 ambulancias llevamos detrás. No se puede entender el número de vehículos de emergencia tan exagerado y que no hubiese una capacidad de ordenación de los vehículos hasta el límite de que se estorban en el servicio de evacuación. Después de este accidente se empieza a cuestionar la seguridad en el aeropuerto de Barajas, un aeródromo considerado el cuarto de Europa en tráfico de pasajeros. El aeropuerto de Madrid-Barajas es seguro. Su diseño, construcción, operatividad y mantenimiento, tanto en los campos de vuelo como de las terminales y el resto de instalaciones, cumplen la normativa nacional e internacional vigente. ¿Falló el Ministerio de Fomento? En España también hay otro precedente similar al accidente de Spanair. Un año antes, el 5 de junio de 2007, un Boeing MD-83 de la compañía Mapjet despega del aeropuerto de Lanzarote sin los flaps y los slats desplegados y la alarma que tiene que avisar de ello falla. Los pilotos consiguen alzar el vuelo con muchas dificultades. Aún así, deciden volver al aeropuerto y aterrizan sin ningún herido. La comisión de investigación, que depende del Ministerio de Fomento, tarda más de un año en elaborar el informe de este incidente. Han tenido un año para investigar y saber lo que ocurrió. ¿Dónde estaban los funcionarios y los responsables o irresponsables del Ministerio de Fomento que durante un año, desde Lanzarote hasta que se produce el de Barajas, no hicieron absolutamente nada? ¿Qué hizo la Dirección General de Aviación Civil desde que se iban produciendo problemas continuos en configuración reiterados del MD-82 y no tomaron criterio ninguno?
Aviación Civil, que depende de Fomento, también es el responsable último de dar el visto bueno a los manuales de operaciones y de mantenimiento de los aviones. Los manuales de operaciones que utilizaron los pilotos, que se ha comprobado y así se ha constatado por un juez y por una comisión, estaban incompletos porque solo obligaban al piloto a revisar que el sistema de avisos funcionaba a primera hora de la mañana en el primer vuelo o si cambiaba toda la tripulación. Ese manual tenía el visto bueno de un gobierno. Y número 2, el manual que consulta un técnico de mantenimiento, los manuales que consultan los técnicos de mantenimiento también tienen el visto bueno de un gobierno. Y si esos manuales estaban incompletos o eran confusos o era muy complicado de abordarlos, el visto bueno del gobierno lo tenían. Con lo cual, ¿existe responsabilidad del gobierno español? Es una pregunta que está por ver. Para las familias de los 172 pasajeros que viajaban en el vuelo de Spanair, el 20 de agosto siempre tendrá un significado muy especial. Para la mayoría es la fecha en la que bruscamente pierden a las personas que más quieren. Abuelos, esposos, hermanos o hijos que en solo una fracción de segundo desaparecen de sus vidas. Madrid para nosotros por obligación ya tiene un significado diferente. A mí lo que me dice es realmente el aeropuerto, tanto la T2 como la pista 36L, que es donde realmente para mí quedó mi hermano. O sea, David para mí, independientemente de que esté en mí, en mi familia y entre nosotros, está en Madrid. Y el cielo de Madrid es distinto. David muere con solo 28 años. Este joven paracaidista sube al avión para celebrar el cumpleaños de su hermana pequeña en Las Palmas, pero nunca llega a despegar de Barajas. Tienes momentos de muchísima rabia, de muchísima impotencia, tienes otros momentos, por llamarlo de alguna manera, de euforia cuando ves que van avanzando las cosas, que se van sabiendo. Queremos un informe definitivo, queremos saber ya definitivamente qué es lo que pasó y por qué. Para otros, los que sobrevivieron, el 20 de agosto de 2008 lo celebran como la fecha en la que volvieron a nacer. Es también el día para recordar las secuelas que han quedado en su cuerpo. Pierna izquierda, tibia y peroné. Lo tengo 2 hierros en la tibia y el peroné. Tobillo, con 4 o 5 tornillos en el tobillo. Fémur de la pierna derecha. Rotura del hueso maxilofacial. Compresión pulmonar. Me van a quedar secuelas de cojera porque me está quedando pues como unos 2 centímetros, 3 centímetros más corta la pierna que la otra. 2 años después de la tragedia se continúan sin resolver muchos interrogantes. ¿Cuándo acabará la investigación? ¿Quién va a indemnizar a los supervivientes? ¿Y a las familias de las víctimas? De momento la compañía aseguradora de Spanair ha entregado a cada uno de ellos 25.000 euros. Es un adelanto de la indemnización que les corresponde por ley y que podría llegar hasta los 127.000 euros. Y eso sin que se haya celebrado todavía ningún juicio. Si un juez encontrara culpables, la indemnización que cobrarían los afectados sería doble. ¿Qué indemnizaciones? ¿Con qué nos quieren pagar? ¿Con dinero? No hay dinero en el mundo. Estamos aquí para exigir justicia, no indemnizaciones. ¿Qué se quieren arreglar? ¿Todo con dinero siempre? Las indemnizaciones pueden ser tan jugosas que solo un día después del accidente aterrizan en Madrid varios bufetes de abogados americanos en busca de clientes. Algunos familiares, desmarcándose de la asociación de afectados, aceptan estas ofertas a pesar de las altas comisiones que se llevan los bufetes americanos. Es que hay que saber lo que es esto. Es que aquí despedimos a nuestros familiares y 2 horas después no sabíamos ni dónde estaban. Y nos llevaron a un hotel donde nos encerraron y allí vinieron esta gente. ¿Quién nos protegía? Dos años después de la tragedia, las familias continúan su lucha contra el olvido. Cada aniversario del accidente, a la hora exacta en la que se estrelló el vuelo JK 5022, acuden a las pistas del aeropuerto de Barajas. Aquí un gran monolito con la frase «En algún lugar, siempre en nuestros corazones», señala el lugar exacto donde murieron los suyos. Nadie se atreve a hacer una predicción de cuándo será el juicio por este caso. El proceso podría alargarse durante muchos años. Los familiares de las víctimas saben que nunca podrán recuperar a los suyos. Solo les queda la esperanza de que su lucha sirva para que no se repitan los errores que un fatídico 20 de agosto truncó la vida de 154 personas. Solo 2 meses después del accidente,
La Agencia Europea de Seguridad Aérea obliga a todas las compañías que vuelan con aviones de la serie MD a que revisen el correcto funcionamiento de la alarma de despegue antes de cada vuelo. Desde el accidente de Barajas, la compañía Boeing también ha modificado sus manuales de despegue. A partir de ahora, si los pilotos detectan que el avión no puede levantarse durante el despegue, deberán comprobar siempre la palanca de flaps y de slats.